millonario solitario vuelve a la casa de su exesposa tras 9 años. Y lo que ve lo deja en shock. El silencio sepulcral del valle, habitualmente solo roto por el canto de las cigarras y el viento moviendo las hojas secas, fue destrozado violentamente. No fue un trueno, sino el rugido profundo y gutural de un motor de 12 cilindros que no pertenecía a ese mundo de tierra y olvido. El automóvil deportivo, una bestia de ingeniería alemana pintada en un negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, avanzaba con dificultad por el camino irregular. Las ramas bajas de los árboles golpeaban la carrocería inmaculada, chirriando como uñas sobre una pizarra. Un sonido que hizo apretar los dientes a Julián Castillo. Julián detuvo el vehículo frente a la única estructura en pie en kilómetros a la redonda. Apagó el motor y por un segundo se quedó dentro, envuelto en el aire acondicionado con olor a cuero nuevo y sándalo, protegido tras los cristales tintados. Sus manos, cuidadas y adornadas con un reloj suizo de edición limitada, golpearon el volante con impaciencia. Lo que veía afuera le provocaba una mezcla de repulsión y una extraña nostalgia tóxica. Era una cabaña de madera que había visto tiempos mejores hacía décadas. Ahora la madera estaba gris y deformada por la humedad. El techo de lámina, que alguna vez debió ser plateado, era un mapa de óxido anaranjado que sangraba con cada lluvia. El porche se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, sostenido por bloques de cemento y fe. Para Julián, aquello no era un hogar, era un síntoma de fracaso. Era la confirmación de que él había tenido razón 9 años atrás al huir de la mediocridad para construir su imperio. Abrió la puerta del conductor. El calor húmedo y sofocante del verano rural lo golpeó como una bofetada física, pegando instantáneamente su camisa de seda gris al torso. Al bajar el primer pie, una mueca de disgusto cruzó su rostro perfectamente afeitado. La suela de sus mocasines de piel italiana se hundió en el barro rojo y pegajoso. «Maldita sea», murmuró entre dientes, ajustándose el saco gris carbón que costaba más de lo que esa propiedad valdría en 10 años. Caminó hacia la casa, esquivando gallinas que picoteaban el suelo desnudo y herramientas de labranza oxidadas. Se colocó sus gafas de sol oscuras, usándolas como un escudo, una barrera que le permitía observar sin ser visto, juzgar sin ser juzgado. Su objetivo era claro: intimidar, comprar y demoler. No había espacio para el sentimentalismo en los negocios, y este valle era su próximo gran proyecto turístico. Subió los 3 escalones del porche, que crujieron bajo su peso, anunciando su llegada mejor que cualquier timbre. Y entonces la vio. Valeria estaba de espaldas, tendiendo ropa en una cuerda improvisada que cruzaba el ancho del porche. Llevaba un vestido sencillo de algodón, descolorido por innumerables lavados, y el cabello recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones rebeldes pegados a su nuca por el sudor. Julián se detuvo en seco. A pesar de la ropa humilde y el entorno decadente, había una dignidad innegable en sus movimientos, una gracia cansada que él recordaba dolorosamente bien. Ella debió sentir su presencia, o quizás el aroma de su costosa colonia invadió el aire puro del campo, porque se giró lentamente. El tiempo pareció detenerse, congelando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Julián se quitó las gafas lentamente, bajando su escudo por primera vez. El rostro de Valeria había cambiado. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, marcas de preocupaciones y noches sin dormir que el dinero de Julián había borrado de su propia vida. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, seguían teniendo la misma intensidad que lo había cautivado hacía una década, antes de que la ambición lo consumiera. «Julián», dijo ella. No fue una pregunta, ni un grito de sorpresa. Fue una afirmación plana, seca,
como si hubiera estado esperando este momento con fatalismo. «Valeria», respondió él, su voz sonando demasiado pulida, demasiado corporativa para ese entorno. «Han pasado 9 años». 9 años, 3 meses y 4 días, corrigió ella sin dejar de sostener una sábana húmeda entre sus manos rojas por el trabajo duro. «Te perdiste, Julián. La carretera principal está a 20 kilómetros. Aquí no hay nada para ti». Julián dio un paso adelante, recuperando su postura dominante. Iba a responder con frialdad, iba a desplegar su discurso preparado sobre la compra de los terrenos y la inminente construcción, pero un movimiento detrás de las piernas de Valeria le robó el aliento. 2 pequeñas cabezas se asomaron tímidamente, aferrándose a la tela gastada del vestido de su madre. Julián parpadeó, sintiendo un zumbido repentino en sus oídos. No era uno, eran 2. Gemelos. 2 niños pequeños, de no más de 3 años, vestidos con camisetas blancas y pantalones cortos remendados. Tenían la piel bronceada por el sol del campo y el cabello castaño revuelto. Pero no fue eso lo que hizo que las rodillas de Julián, el hombre que negociaba fusiones millonarias sin pestañear, temblaran imperceptiblemente. Fueron sus ojos. 4 ojos de color miel dorado lo miraban con una curiosidad inocente y aterradora. Eran sus ojos. No había duda. No había margen de error genético. Eran la réplica exacta de los ojos que él veía cada mañana en el espejo de su ático de lujo mientras se afeitaba. El silencio se volvió ensordecedor. Julián miró a los niños, luego a Valeria, y de nuevo a los niños. La imagen de su riqueza, con su traje de diseñador y su auto deportivo al fondo, contrastaba violentamente con la imagen de esos 2 pequeños descalzos y su madre en la ruina. El choque visual era tan brutal que le revolvió el estómago. ¿Quién es? La pregunta murió en su garganta, ahogada por una repentina sequedad. Valeria dio un paso protector hacia atrás, cubriendo instintivamente a los niños con su cuerpo, como una leona enfrentándose a un depredador. Su mirada se endureció, perdiendo cualquier rastro de nostalgia. «Son mis hijos, Julián», dijo ella, con una voz afilada como el acero. «Algo que tú dejaste claro que nunca querías tener». El millonario sintió como si el suelo de madera podrida se abriera bajo sus pies. El hombre que creía tener el control absoluto de su destino acababa de chocar de frente con una realidad que no aparecía en sus balances financieros. Estaba viendo su propio reflejo en la miseria, y el impacto fue devastador. Julián cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente el aire caliente, intentando reordenar su mundo que acababa de inclinarse sobre su eje. Su mente de tiburón empresarial intentó tomar el control. Datos, hechos, soluciones. Abrió los ojos y volvió a colocarse la máscara de frialdad, aunque por dentro su corazón latía con un ritmo irregular y doloroso. Decidió ignorar a los niños por un momento. Eran una variable demasiado peligrosa, demasiado emocional. Tenía que centrarse en Valeria. «No vine a hablar del pasado ni a discutir sobre tu vida personal», dijo Julián, recuperando su tono de voz autoritario, aunque sonó más forzado de lo habitual. «Vine por negocios». Valeria soltó una risa breve, seca y carente de humor. Se agachó para susurrar algo al oído de los gemelos. Los niños, obedientes pero renuentes, corrieron hacia el interior de la cabaña, no sin antes lanzar una última mirada curiosa al extraño hombre del traje gris. Cuando la puerta mosquitera se cerró tras ellos, Valeria se irguió, cruzando los brazos sobre su pecho. «Negocios», repitió ella con desdén. «Por supuesto, porque un hombre como tú no conduce hasta el medio de la nada por otra cosa. ¿Qué quieres, Julián? ¿Veniste a ver cómo se ve la pobreza de cerca para sentirte mejor con tu palacio de cristal?» Julián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre grueso, color crema. Lo sostuvo en el aire como si fuera un arma o una ofrenda de paz,
dependiendo de quién lo mirara. Compré el valle, Valeria, todo, desde la carretera estatal hasta el río, explicó, avanzando un paso más. El olor a humedad de la casa chocaba con su colonia. Mi empresa va a construir un eco-resort de lujo aquí. Campos de golf, cabañas exclusivas, spa. El progreso llega, quieras o no. Valeria miró el sobre sin intención de tocarlo. Esta tierra es de mi familia, de mis abuelos. No está a la venta. Tus vecinos no opinaron lo mismo, replicó Julián rápido e implacable. Todos vendieron. Eres la única mancha en el plano, el único obstáculo que me queda para empezar las obras la próxima semana. Extendió el sobre hacia ella, casi rozando su brazo. Aquí hay un cheque. Es una suma generosa, Valeria. Más de lo que está. Miró con desagrado las paredes despintadas. Esta ruina vale. Podrías irte a la ciudad, comprar un apartamento decente, darles a esos niños ropa que no esté rota. ¿No te da vergüenza tenerlos viviendo así? La bofetada verbal aterrizó con precisión. Valeria palideció, pero no retrocedió. Sus ojos brillaron con una furia líquida. De un manotazo, golpeó la mano de Julián, haciendo que el sobre cayera al suelo sucio del porche, justo entre las botas de trabajo de ella y los zapatos italianos de él. «No te atrevas», gritó ella, su voz temblando por primera vez. «No te atrevas a venir aquí, después de 9 años de silencio absoluto, a decirme cómo cuidar a mis hijos. Tú, que elegiste tu carrera antes que nuestra familia. Tú, que me dijiste que yo era un peso muerto para tus ambiciones». Julián sintió el golpe del recuerdo. 9 años atrás, en una oficina minimalista de cristal, le había dicho exactamente eso. «Te quiero, Vale, pero no encajas en el lugar al que voy. Necesito a alguien que entienda mi mundo, no a alguien que quiera atarme a una vida mediocre». «Hice lo que tenía que hacer», se defendió Julián, endureciendo la mandíbula. «Y mírame ahora. Tengo el mundo a mis pies. ¿Y tú? Mírate, Valeria. Estás envejeciendo en una choza que se cae a pedazos, criando hijos sola, sin futuro. Te estoy ofreciendo una salida. Te estoy ofreciendo dignidad. Me estás ofreciendo dinero», interrumpió ella. «Para ti es lo mismo, ¿verdad? ¿Crees que la dignidad se compra? ¿Crees que puedes tapar los agujeros del alma con billetes? Esos niños ahí dentro», señaló la puerta con un dedo tembloroso, «son felices. Tienen una madre que los ama, tienen aire puro, tienen libertad. ¿Qué tienes tú, Julián? ¿Tu auto? ¿Tu traje? ¿Quién te espera en casa cuando te enfermas? ¿Tus acciones en la bolsa?» El silencio volvió a caer entre ellos, pesado y asfixiante. Las palabras de Valeria eran dardos que buscaban las grietas en la armadura de Julián. Él miró el cheque tirado en el suelo, manchándose de polvo. Por un segundo, sintió un vacío vertiginoso en el estómago, la sensación de estar cayendo. Pero el orgullo, ese viejo amigo que lo había acompañado a la cima, acudió a su rescate. «La felicidad no paga las facturas médicas, Valeria», dijo él con frialdad clínica, recuperando el control. «La felicidad no arregla ese techo que se va a venir abajo en la próxima tormenta. Eres una irresponsable si crees que el amor es suficiente». Se agachó, recogió el sobre del suelo y lo sacudió con meticulosidad, eliminando el polvo como si eliminara la validez de los argumentos de ella. Lo colocó sobre una mesa vieja que había en el porche, sujetándolo con una piedra para que el viento no se lo llevara. «Tienes 48 horas», sentenció Julián, ajustándose las gafas de sol para ocultar la perturbación en sus ojos. «Mis abogados vendrán con la orden de desalojo si no tomas el dinero. No quiero hacerlo por las malas, por los viejos tiempos. Pero no voy a detener una inversión de $50 millones por el capricho sentimental de mi exesposa». «Vete», susurró ella. Fue una orden más poderosa que cualquier grito. Julián dio media vuelta. Quería salir de allí. Quería volver a la seguridad de su coche climatizado,
poner música clásica y olvidar esos ojos color miel que lo habían mirado desde detrás de las piernas de Valeria. Mientras bajaba los escalones, escuchó la voz de Valeria una última vez, suave pero letal. «Crees que eres rico, Julián, pero eres el hombre más pobre que ha pisado esta casa». Julián no respondió. Caminó hacia el auto, sintiendo la mirada de ella clavada en su espalda como un cuchillo. Al abrir la puerta del coche, miró de reojo hacia la ventana de la cabaña. Allí, pegadas al cristal sucio, las dos caritas idénticas lo observaban marcharse. Tomás y Lucas. Los nombres resonaron en su mente sin que nadie los hubiera pronunciado, como un eco de una vida que pudo ser, y él asesinó. Arrancó el motor con furia, haciendo patinar las ruedas en el barro antes de salir disparado por el camino, huyendo no de Valeria, sino de la verdad insoportable que acababa de descubrir. Pero mientras el paisaje verde se desdibujaba a su alrededor, Julián sabía una cosa. La imagen de esos niños no se borraría con la distancia. El conflicto apenas comenzaba, y su dinero por primera vez parecía papel mojado. El rugido del motor alemán se transformó en un gemido agónico y mecánico. Las ruedas traseras del deportivo de lujo giraban frenéticamente, pero el vehículo no avanzaba ni un milímetro. Al contrario, con cada revolución de los neumáticos de perfil bajo, diseñados para el asfalto impecable de las autopistas europeas, el auto se hundía más y más en la trampa de arcilla roja y viscosa que era el camino de entrada. Julián golpeó el volante con ambos puños, soltando una maldición que resonó dentro de la cabina insonorizada. El arranque de furia con el que había intentado marcharse se había convertido instantáneamente en una humillación estática. El hombre más poderoso del sector inmobiliario estaba atrapado en un charco de lodo. Apagó el motor, sintiendo cómo el silencio del campo volvía a caer sobre él, pesado y burlón. Miró su teléfono. Sin servicio. Por supuesto. Levantó la vista hacia el espejo retrovisor y vio que la cabaña no había quedado atrás. Seguía ahí, a escasos 50 metros, testigo mudo de su impotencia. No tenía otra opción. Respiró hondo, intentando componer su fachada de control, y abrió la puerta. Al bajar, el barro le cubrió los tobillos, arruinando irremediablemente sus mocasines de $700. Julián caminó alrededor del auto, inspeccionando el daño. El lodo había salpicado los costados negros y brillantes, ensuciando la pintura metalizada como una herida infectada. Se pasó una mano por el cabello perfecto, desordenándolo por la frustración, y se aflojó el nudo de la corbata. El calor era insoportable, un bochorno pegajoso que anunciaba tormenta. ¿Está roto? La voz infantil, pequeña y cristalina, lo hizo sobresaltarse. Julián se giró bruscamente. No había escuchado a nadie acercarse. Allí, a escasos 2 pasos de su preciada máquina, estaba uno de los gemelos. Era el que parecía más audaz, Tomás, según recordaba vagamente de algún documento legal que nunca se molestó en leer a fondo. El niño sostenía un camión de juguete al que le faltaba una rueda, y miraba el deportivo negro con una mezcla de reverencia y curiosidad absoluta. «No está roto», respondió Julián, su tono innecesariamente defensivo. «Está atascado. Este camino es un desastre». El niño asintió solemnemente, como si entendiera de ingeniería civil. Dio un paso más, estirando su pequeña mano sucia de tierra y restos de comida hacia el guardabarros delantero. «No», ladró Julián, el instinto materialista disparándose antes que su cerebro pudiera filtrarlo. «No lo toques». El grito fue seco y autoritario. Tomás se detuvo en seco, encogiendo los hombros y retirando la mano como si el auto estuviera ardiendo. Sus ojos color miel se llenaron de miedo instantáneo, y el labio inferior le tembló. Julián sintió una punzada inmediata en el pecho, algo agudo y desagradable.
No era lástima, se dijo a sí mismo. Era simplemente que no estaba acostumbrado a tratar con niños. No sabía modular su voz para criaturas tan frágiles. Se mancha, intentó explicar Julián, bajando el tono, pero sonó ridículo incluso para sus propios oídos. Estaba preocupado por las huellas dactilares de un niño en un auto que ya estaba cubierto de barro hasta los ejes. ¡Tomás! El grito de Valeria vino desde el porche. Ella bajó los escalones corriendo, secándose las manos en el delantal. Llegó hasta ellos en segundos, colocándose entre el niño y el millonario, agarrando a Tomás por los hombros y atrayéndolo hacia sus faldas protectoras. «Te dije que no te acercaras», le riñó suavemente al niño, antes de levantar la vista hacia Julián. Sus ojos lanzaban chispas. «¿Le gritaste? ¿En serio, Julián? ¿Te preocupa más la pintura de tu juguete que asustar a un niño de 3 años?» Iba a ensuciarlo. Se defendió él, sintiéndose cada vez más pequeño a pesar de su estatura. «Y no le grité, solo le advertí. Además, mírame. Estoy atrapado en este maldito agujero que llamas hogar. Necesito una grúa. ¿Tienes teléfono fijo? Mi celular es un pisapapeles aquí». Valeria soltó una risa incrédula mientras acariciaba el cabello de Tomás para calmarlo. ¿Teléfono fijo? Julián, hace años que se robaron los cables de cobre de la línea telefónica y la compañía nunca vino a reponerlos porque no es una zona rentable. ¿Te suena esa política? Es la misma que usas tú. Julián apretó la mandíbula. La ironía era amarga. Entonces, ¿cómo sales de aquí?, preguntó él mirando las nubes negras que comenzaban a arremolinarse sobre las montañas, tapando el sol de la tarde y tiñendo el valle de un gris plomizo. Caminando hasta el pueblo, son 6 kilómetros, o esperando a que pase el camión de la leche mañana por la mañana, respondió ella con naturalidad. Pero tú no vas a aguantar hasta mañana, y parece que el cielo se va a caer. Tengo dinero, Valeria. Puedo pagarle a alguien del pueblo para que venga con un tractor ahora mismo. Solo necesito comunicarme. Tu dinero no sirve aquí si no tienes señal, Julián. Aquí eres solo un hombre con un traje caro y zapatos sucios. Valeria se dio la vuelta, tomando la mano de Tomás. Va a llover fuerte. Si tienes algo de sentido común, dejarás tu orgullo en el auto y vendrás al porche, a menos que prefieras ahogarte en tu soberbia. Ella comenzó a caminar de regreso a la cabaña. Tomás se giró una última vez, mirando a Julián con esos ojos grandes y decepcionados, como si el hombre del traje hubiera fallado una prueba importante que el niño ni siquiera sabía explicar. Julián se quedó solo junto al auto. Miró el cielo. Un relámpago iluminó el horizonte, seguido segundos después por un trueno que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las primeras gotas, gordas y pesadas, comenzaron a estrellarse contra el metal caliente del capó, evaporándose con un siseo. Buscó en sus bolsillos y sacó su billetera de piel de cocodrilo. Estaba llena de tarjetas platino y billetes de alta denominación. Miró el auto, una máquina de 300 caballos de fuerza. Inútil. Miró su reloj de oro, que marcaba el tiempo de un mundo que aquí no existía. Sintió una soledad profunda y aterradora. Por primera vez en una década, no podía resolver un problema firmando un cheque. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando sus hombros. Julián miró hacia la cabaña. La luz cálida y tenue de una bombilla solitaria se encendió en la ventana. Parecía un faro en medio de un océano oscuro. Tragándose su orgullo como si fuera un trozo de vidrio, Julián echó a correr hacia la casa que había despreciado, buscando refugio en la pobreza que quería destruir. La tormenta no llegó. Estalló. Fue como si el cielo se hubiera rasgado de golpe, liberando una catarata bíblica sobre el valle. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de la cabaña era ensordecedor. Un rugido metálico constante que hacía imposible hablar sin alzar la voz. El viento aullaba, colándose por las rendijas de las paredes de madera vieja, haciendo que la pequeña estructura crujiera y gimiera como un animal herido. Julián estaba de pie en la entrada, empapado hasta los huesos.
Su traje gris carbón, antes impecable, ahora era una tela pesada y oscura que goteaba sobre el suelo de madera desnuda. Se había quitado los zapatos para no meter más barro, y sus calcetines de seda estaban húmedos. Tiritaba, no tanto por el frío, sino por el shock térmico y emocional de haber perdido el control de su entorno tan drásticamente. Valeria no dijo nada. Le tendió una toalla áspera y descolorida, pero limpia. Julián la tomó murmurando un gracias, casi inaudible, mientras se secaba la cara y el cabello. «Siéntate», le indicó ella, señalando una silla de madera rústica junto a una mesa pequeña en el centro de la habitación principal. Julián obedeció. Mientras se secaba, sus ojos de analista escanearon el interior de la vivienda. Si el exterior le había parecido deprimente, el interior fue un golpe directo al estómago. No había lujos, ni siquiera comodidades básicas. El suelo era de tablones irregulares, algunos cubiertos con alfombras tejidas a mano para tapar huecos. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, el único color vibrante en medio de la madera oscura y desgastada por el humo de la cocina. Vio cubetas de plástico distribuidas estratégicamente por el suelo. Plic, plic, plic. El ritmo de las goteras cayendo dentro de los baldes competía con el estruendo de la lluvia afuera. Julián contó 3, 4, 5 goteras visibles solo en la sala. Una de ellas caía peligrosamente cerca de un estante donde había libros viejos y juguetes remendados. «La cena está lista», anunció Valeria desde la pequeña cocina integrada. El olor era simple pero penetrante. Frijoles negros, tortillas de maíz hechas a mano y café de olla. El estómago de Julián rugió traicionándolo. No había comido nada desde su desayuno ligero de frutas importadas y yogur griego a las 6 de la mañana. Valeria sirvió la comida en platos de barro despostillados. Julián observó la escena con una atención casi dolorosa. Vio cómo ella servía 2 porciones generosas para Tomás y Lucas, quienes ya estaban sentados a la mesa, mirándolo con cautela mientras balanceaban sus piernas cortas que no llegaban al suelo. Luego, Valeria se sirvió a sí misma. Julián frunció el ceño. La porción de ella era ridículamente pequeña. Apenas unas cucharadas de frijoles y una sola tortilla. «Toma», dijo ella, colocando un cuarto plato frente a Julián. Tenía más comida que el de ella, aunque menos que el de los niños. «No tengo hambre», mintió él, sintiendo una vergüenza repentina. ¿Cómo iba a quitarles comida? Él, que podía comprar el restaurante más caro de la capital y cerrarlo solo para cenar tranquilo. «Come, Julián. El orgullo no llena la barriga y no sabemos cuándo parará la lluvia para que puedas irte», dijo ella, sentándose frente a él. Los niños empezaron a comer con avidez. Julián tomó la cuchara de metal barato, que se sentía ligera y frágil en su mano acostumbrada a la plata pesada. Probó un bocado. El sabor era terroso, ahumado y honesto. Era, para su sorpresa, delicioso. Pero cada bocado le costaba tragarlo al ver el plato casi vacío de Valeria. «¿Es todo lo que hay?», preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. Su voz sonó ronca. Valeria levantó la vista de su plato, masticando lentamente. «Es fin de mes, Julián, y la cosecha de mi huerto se arruinó con la granizada de la semana pasada. Hacemos lo que podemos». «Te di un cheque», soltó él casi desesperado por justificar su presencia. «Está afuera, en el porche. $50,000, Valeria. Podrías llenar esta mesa de comida. Podrías comprar un techo nuevo. Por Dios, podrías comprar la tienda entera del pueblo». «Ese cheque ahora es papel mojado», respondió ella con calma, señalando hacia la puerta donde la lluvia entraba de lado por el viento. «Se lo llevó el viento o se deshizo con el agua. Y aunque lo tuviera seco en mi mano, ¿dónde lo cambio a esta hora?»
¿Quién me lo acepta en el pueblo sin pensar que es falso o robado? Tu dinero es una idea, Julián. Aquí, la realidad es que tenemos frijoles y goteras. Julián miró a los gemelos. Lucas, el más callado, había terminado su comida y miraba el plato de su madre con ojos grandes, sin decir una palabra. Valeria partió el pequeño trozo de tortilla que le quedaba y se lo pasó al niño. Lo hizo con una naturalidad que destrozó a Julián. El sacrificio automático, la privación voluntaria por el bienestar de otro. En ese momento, la luz parpadeó 1, 2 veces, y luego se apagó por completo, sumiendo la cabaña en la penumbra. Los niños soltaron un pequeño grito de susto. «Tranquilos, tranquilos», la voz de Valeria fue inmediata y tranquilizadora. «Es solo el viento. Vamos a jugar a las sombras». Se escuchó el rasgueo de un fósforo y una vela se encendió en el centro de la mesa, iluminando los rostros de los niños y de Valeria con un resplandor dorado y vacilante. Las sombras bailaban en las paredes. A la luz de la vela, Julián vio algo que la electricidad había ocultado. Vio las ojeras profundas de Valeria. Vio lo delgados que estaban los brazos de los niños. Vio la realidad desnuda, sin filtros de Instagram ni discursos corporativos. Estaba sentado en la mesa de la pobreza, comiendo la comida de sus hijos, refugiado en la casa que quería demoler. Se sintió un intruso, un parásito. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Julián en un susurro, mirando fijamente la llama de la vela para no tener que mirar a los ojos de Valeria. «¿Por qué no me dijiste que estaban así?» Valeria suspiró, un sonido que llevaba el peso de 9 años de soledad. «Te escribí, Julián. Cuando nacieron, te mandé fotos. Te mandé cartas a tu oficina central. Nunca respondiste. Me devolvieron las cartas con un sello rojo que decía «rechazado por el destinatario». Asumí que tu vida nueva no tenía espacio para errores del pasado». Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Recordó vagamente a su secretaria ejecutiva, una mujer eficiente llamada Mónica, preguntándole hace años sobre correo personal no solicitado. Recordó su propia respuesta distraída mientras miraba gráficos de bolsa. «Si no es de negocios o de mis abogados, tíralo. No quiero distracciones». Él había dado la orden. Él había rechazado a sus propios hijos sin siquiera abrir el sobre. La culpa, fría y viscosa como el lodo de afuera, comenzó a subir por su garganta. No podía culpar a nadie más. El arquitecto de este desastre era él. Uno de los niños, Lucas, que hasta ese momento lo había mirado con desconfianza, se deslizó de su silla y se acercó a Julián. La tormenta rugía afuera, un monstruo que quería entrar, y el niño buscaba seguridad instintiva en la figura masculina más grande de la habitación, a pesar de ser un extraño. Lucas apoyó su pequeña mano sobre la rodilla de Julián, sobre la tela húmeda del pantalón de diseñador. «¿Tú tienes miedo de los truenos?», susurró el niño. Julián miró la mano pequeña, perfecta, tan parecida a la suya. Tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta que ninguna cantidad de dinero podría deshacer. «Sí», confesó Julián, y fue la primera verdad que había dicho en años. «Tengo mucho miedo». Valeria los miró desde el otro lado de la vela, y por primera vez su expresión no fue de ira, sino de una tristeza infinita. La noche apenas comenzaba, y Julián estaba a punto de descubrir que la tormenta exterior era una brisa suave comparada con la tormenta que se estaba desatando en su conciencia. La vela en el centro de la mesa había consumido ya la mitad de su cera, creando una piscina de líquido caliente que amenazaba con desbordarse, muy similar a la paciencia de Julián. Los niños, vencidos por el ritmo hipnótico de la lluvia y la barriga llena, se habían quedado dormidos en una vieja alfombra tejida en la esquina de la sala, acurrucados como 2 cachorros buscando calor. Julián no podía dejar de mirarlos.
Sus pequeños pechos subían y bajaban rítmicamente. En la penumbra, las diferencias sociales se borraban. No había ropa remendada ni trajes de marca, solo la pureza del sueño infantil. Valeria recogía los platos en silencio, moviéndose como un fantasma en su propia casa. El ruido de la cerámica chocando suavemente fue lo único que rompió el trance de Julián. Él levantó la vista y la atrapó mirándolo. Había algo en la expresión de ella, una mezcla de desafío y resignación, que lo obligó a hablar, a vocalizar la verdad que le martillaba el cráneo desde que bajó del auto. «Son míos», dijo Julián. No fue una pregunta. Su voz, acostumbrada a dictar sentencias en salas de juntas, salió rota. Apenas un susurro ronco para no despertar a los gemelos. Valeria se detuvo con un plato en la mano. No se giró de inmediato. Su silueta se recortaba contra la pared de madera oscura, tensa como la cuerda de un violín. «Tienen 3 años, Julián», respondió ella sin mirarlo, su voz carente de emoción, como si estuviera leyendo una lista de compras. «Haz las cuentas. Tú eres bueno con los números, ¿no? Siempre fuiste mejor con las matemáticas que con las personas». Julián cerró los ojos y la memoria lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. 4 años atrás. Una noche lluviosa, muy parecida a esta, pero en un escenario diametralmente opuesto. Su ático de 3 pisos en la capital. Él acababa de cerrar el trato más grande de su carrera, pero se sentía miserablemente solo, bebiendo whisky de 30 años mientras miraba las luces de la ciudad que había conquistado, pero que no lo abrazaba de vuelta. Ella había aparecido en su puerta. No la había visto en 5 años desde el divorcio. Venía empapada, desesperada, con unos papeles legales en la mano. Sus padres estaban a punto de perder la granja por un tecnicismo legal, y ella, tragándose su orgullo, había acudido al único hombre con el poder suficiente para detener a los bancos. «Esa noche», murmuró Julián, abriendo los ojos y mirando la espalda de su exesposa. «Viniste a pedirme ayuda por lo de tus padres. Yo estaba borracho. Tú estabas llorando. Y tú, por un momento dejaste de ser el gran Julián Castillo». Valeria se giró finalmente, dejando los platos sobre la mesa con un golpe seco. «Por una noche, fuiste el hombre del que me enamoré cuando teníamos 20 años. Me escuchaste, me abrazaste. Me hiciste sentir que no era una molestia, que no era ese peso muerto del que tanto te quejabas». Julián recordó el calor de esa noche, la desesperación compartida, cómo la soledad de ambos colisionó y se convirtió en una intimidad frenética y dolorosa. Habían dormido juntos, en sábanas de seda egipcia. Pero a la mañana siguiente, continuó Valeria, y su voz se quebró, dejando salir el dolor que había guardado durante casi media década. «Volviste a ser él. Me dejaste un sobre con dinero en la mesita de noche para el taxi y una nota que decía que tus abogados se encargarían del problema de mis padres. Ni siquiera me despertaste para despedirte. Me trataste como a una prostituta de lujo a la que le pagabas por el servicio de consolar tu ego». «No fue así», intentó defenderse Julián, aunque sabía que era mentira. En su mente de tiburón, había compartimentado esa noche como un desliz, un error de cálculo que debía corregirse con eficiencia y distancia. «Tuve miedo, Valeria. Sentí que volvía a caer en lo que había dejado atrás. Miedo», repitió ella con amargura, acercándose a la mesa y apoyando las manos sobre la madera rugosa, inclinándose hacia él hasta que la luz de la vela iluminó las lágrimas en sus ojos. «Tú tuviste miedo de tus sentimientos. Yo tuve miedo de no tener qué comer. Porque un mes después de esa noche, mientras tú seguramente celebrabas otro 1.000.000 en tu cuenta, yo descubrí que estaba embarazada. Y no de 1, sino de 2. Julián miró hacia la esquina donde dormían Tomás y Lucas. La línea de tiempo era perfecta, irrefutable. «Intenté decírtelo», susurró ella bajando la voz al ver que uno de los niños se movía. «Fui a tu edificio,
Los guardias de seguridad no me dejaron pasar del vestíbulo. Dijeron que tenía prohibido el acceso. Llamé a tu oficina. Tu secretaria me dijo que si seguía insistiendo me pondrían una orden de restricción. Te escribí cartas, Julián. Cientos de cartas. Fotos de los ecosonogramas. Fotos de sus primeros pasos. Fotos de cuando Lucas tuvo neumonía y pensé que se moría. Julián sintió una náusea violenta. Recordó vagamente haber dado órdenes generales de limpieza en su vida social tras esa noche para evitar complicaciones. Había construido una fortaleza tan impenetrable para proteger su fortuna que había dejado fuera a su propia sangre. Yo no sabía, empezó a decir, pero la excusa murió en sus labios. Era el peor tipo de ignorancia, la ignorancia voluntaria. No sabías porque no quisiste saber, sentenció Valeria. Es fácil no saber cuando vives en la cima del mundo y el resto de nosotros somos hormigas. Así que no te atrevas a mirarlos con esa cara de víctima. Tú no eres la víctima aquí, Julián. Ellos lo son. Ellos que preguntan por su papá y yo tengo que inventar que es un explorador muy ocupado que viaja por el mundo, para no decirles que es un millonario que vive a 2 horas de aquí y que le importan más sus autos que sus hijos. La revelación no era solo biológica, era moral. Julián comprendió en ese instante que cada lujo que poseía, cada éxito que había celebrado en los últimos 4 años, estaba manchado por el abandono. Mientras él elegía qué mármol poner en su baño, Valeria elegía qué comida saltarse para que los gemelos comieran. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta afuera. Julián miró sus manos, las manos que firmaban contratos que movían ciudades, y las vio inútiles, vacías. La culpa no llegó como una ola, sino como un ácido corrosivo que empezó a quemar a Julián desde adentro. Se levantó de la silla bruscamente, incapaz de quedarse quieto bajo el peso de la mirada de Valeria y la presencia silenciosa de los niños durmiendo. Necesitaba hacer algo. Su cerebro, entrenado para resolver crisis corporativas, buscó desesperadamente una solución práctica, tangible. Caminó por la pequeña sala, sus pasos resonando en la madera vieja. Se detuvo frente a los niños. Ahora que sabía la verdad, cada detalle de sus rostros le parecía una acusación. La forma de la barbilla de Tomás era la de su padre. La nariz de Lucas era la suya propia. Eran castillos, eran herederos de un imperio, durmiendo en el suelo sobre una alfombra raída, mientras el techo goteaba a 2 metros de sus cabezas. La indignación reemplazó momentáneamente a la vergüenza. Una ira justa, pero mal dirigida. «Esto se acaba hoy», dijo Julián, girándose hacia Valeria con la autoridad recuperada. «Mañana mismo, en cuanto pare la lluvia, nos vamos. Todos». Valeria, que había vuelto a sentarse exhausta, levantó la cabeza. «¿Perdón? Me los llevo. Nos los llevamos», corrigió Julián rápidamente, sacando su teléfono inútil del bolsillo por costumbre, como si pudiera ordenar un helicóptero con la mente. «No pueden vivir así, Valeria. Mira este lugar. Es insalubre, es peligroso. Mis hijos no van a crecer comiendo frijoles y durmiendo con goteras». Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando. «Tengo una casa en las afueras de la ciudad que no uso. Es grande, tiene jardín, seguridad privada. Pueden mudarse allí mañana mismo. Contrataré a las mejores niñeras, los inscribiré en los mejores colegios bilingües. Tendrán médicos, ropa, juguetes, todo lo que les ha faltado». Hablaba rápido, atropellando las palabras, construyendo un futuro perfecto en el aire. Era su zona de confort, lanzar dinero al problema hasta que desapareciera. Si había un agujero, lo llenaba con oro. Si había un error, pagaba la multa. «Julián, detente». El susurro gritado de Valeria cortó su discurso febril. Ella se levantó y se interpuso en su camino, obligándolo a detenerse. Su rostro estaba rojo de ira contenida. «¿Crees que puedes llegar aquí, después de 4 años de ausencia total, y simplemente comprarlos como si fueran una propiedad en remate?
le espetó ella, señalando a los niños. ¿Crees que son muebles que puedes trasladar de una casa a otra? Son mis hijos, siseó él, bajando la voz al ver que Tomás se removía en sueños. Tienen derecho a mi vida. Tienen derecho a lo que yo he construido. ¿O prefieres que se queden aquí en la miseria solo por tu orgullo? Eso es egoísmo, Valeria. No es orgullo, es realidad, respondió ella, clavándole el dedo índice en el pecho, justo sobre la solapa de seda. Tú no los conoces, Julián. No sabes qué les da miedo. No sabes que Lucas es alérgico a la penicilina y que Tomás llora si no duerme con su oso de peluche roto. No sabes cómo calmarlos cuando tienen pesadillas. Para ellos, eres un extraño, un señor con un traje gracioso que llegó en un coche ruidoso. Aprenderé, dijo Julián, aunque la duda empezó a filtrarse en su voz. ¿Aprenderás? Valeria soltó una risa triste. ¿Entre qué reuniones? ¿Entre qué viajes de negocios? ¿Vas a dejar que las niñeras los críen mientras tú sigues jugando a ser el rey del mundo? Un padre no es alguien que paga las facturas, Julián. Un padre es el que está, y tú no has estado. Julián retrocedió un paso, sintiendo que el aire le faltaba. Las palabras de ella eran ciertas, y dolían más que cualquier pérdida financiera. Miró a los niños de nuevo. Se dio cuenta de que, aunque compartían su ADN, él era un alienígena en su mundo. Si Tomás despertara ahora llorando, buscaría a Valeria, no a él. Él no tenía el consuelo en sus manos, solo tenía tarjetas de crédito. Se acercó lentamente a donde dormían los gemelos. Se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas y la suciedad del suelo. Extendió la mano hacia Lucas, queriendo acariciar su cabello, pero se detuvo a milímetros, temblando. Tenía miedo de tocarlos, miedo de contaminar esa inocencia con su mundo tóxico. Al retirar la mano, rozó la manta que los cubría. Estaba húmeda. La humedad del ambiente impregnaba todo en esa casa. Tocó el brazo de Tomás. Su piel estaba fría. Una oleada de desesperación lo invadió. Su dinero podía comprar calefacción central, pero no podía comprar el tiempo perdido. Podía comprar camas ortopédicas, pero no podía comprar la confianza de esos niños. «Tienen frío», susurró Julián, con la voz quebrada. Se quitó el saco de su traje, ese saco de lana virgen italiana, cortado a medida, que representaba su estatus, su armadura contra el mundo. Con un movimiento suave, casi reverencial, lo extendió sobre los cuerpos de los dos niños, cubriéndolos. El gris oscuro de la tela de lujo contrastaba con los colores vivos y desgastados de la alfombra. Fue un gesto inútil en el gran esquema de las cosas, una capa más de tela en una casa helada. Pero fue el primer acto de paternidad real de su vida. Se quedó allí, arrodillado en el suelo, mirando cómo sus hijos dormían bajo su chaqueta, sintiéndose el hombre más miserable y rico del planeta. Valeria lo observó desde la mesa. Vio cómo los hombros del millonario se hundían, como si la estructura de acero que lo sostenía se hubiera derretido. «No puedes arreglar esto con un cheque, Julián», dijo ella más suave ahora, viendo su dolor. «Tienes que arreglarlo con presencia, y eso es algo que nunca has estado dispuesto a dar». «No sé cómo hacerlo», confesó él sin levantar la vista del suelo. «He olvidado cómo ser humano». «Pues será mejor que recuerdes rápido», respondió Valeria, mirando hacia la ventana donde la tormenta no daba tregua. «Porque esta noche es larga, y mañana ellos despertarán y te verán, y tendrás que decidir si vas a ser su padre o solo el millonario que vino a echarnos de casa». Julián se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, vigilando el sueño de sus hijos. La revelación había pasado, pero el peso de la culpa apenas comenzaba a asentarse sobre sus hombros, más pesado que cualquier edificio que hubiera construido jamás. No pegaría el ojo en toda la noche. Por primera vez,
Tenía algo que valía la pena perder, y estaba aterrorizado. El tiempo, esa variable que Julián Castillo solía controlar con la precisión de un reloj atómico, se desintegró por completo. No sabía si habían pasado 10 minutos o 2 horas desde que cubrió a sus hijos con su saco de $3,000. Solo existía el sonido del viento, un aullido constante que parecía querer arrancar la cabaña de sus cimientos precarios. Julián permanecía sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, vigilando cada respiración de los gemelos, cuando un sonido agudo, como el crujido de un hueso gigante, rompió la monotonía de la tormenta. ¡Crack! Valeria, que había estado dormitando en una silla con la cabeza sobre la mesa, se levantó de un salto. ¡El techo!, gritó ella, mirando hacia la esquina opuesta a donde dormían los niños. Antes de que Julián pudiera procesar la alerta, una de las vigas principales del techo cedió bajo el peso del agua acumulada y el impacto de una rama exterior. Una cascada de agua helada y sucia comenzó a caer violentamente dentro de la sala, salpicando el suelo de madera y expandiéndose rápidamente hacia la alfombra donde descansaban Tomás y Lucas. El instinto se apoderó de Julián. No pensó en su ropa, no pensó en su dignidad, ni en las bacterias del agua estancada. «Mueve a los niños», le ordenó a Valeria con una voz de mando que no admitía réplica, mientras él se lanzaba hacia la zona del desastre. Valeria corrió hacia los gemelos, cargando a uno en cada brazo con una fuerza que solo la adrenalina materna puede otorgar, llevándolos hacia la cocina, la única zona que parecía segura. Julián miró hacia arriba. El agujero era del tamaño de una llanta de auto. El agua entraba a borbotones, trayendo consigo hojas podridas y lodo. Si no lo tapaban, la cabaña se inundaría en minutos, arruinando lo poco que tenían: los colchones, la ropa, la comida seca. «Necesito algo para tapar esto», bramó Julián, luchando contra el estruendo de la lluvia. El agua ya le empapaba la camisa blanca de algodón egipcio, volviéndola transparente y pegándola a su piel como una segunda capa helada. Valeria regresó corriendo, trayendo consigo una lona de plástico azul grueso y un martillo viejo con el mango encintado. «No alcanzo», gritó ella desesperada. «La escalera está afuera, en el cobertizo, no podemos salir». Julián miró a su alrededor. No había tiempo. Agarró la mesa del comedor, esa mesa robusta y vieja donde habían cenado, y la arrastró con un chirrido agónico hasta colocarla debajo de la gotera. «Súbete», le dijo a Valeria. Ella lo miró, confundida por un segundo. «Súbete a la mesa. Yo te sostengo la lona», corrigió él, dándose cuenta de que sus zapatos de suela de cuero resbalarían si intentaba subir él. Necesitaba ser la base, el pilar. Valeria trepó ágilmente a la mesa. Julián se colocó debajo, agarrando las patas de la mesa con sus manos para darle estabilidad, mientras el agua helada le caía directamente sobre la cara, cegándolo, metiéndose en su nariz y boca. Era agua sucia, con sabor a óxido y tierra. El hombre que solo bebía agua mineral de manantial embotellada en los Alpes estaba ahora tragando el lodo de la tormenta para salvar un techo que no era suyo. «Pásame la lona», gritó Valeria desde arriba. Julián buscó a tientas, agarró el plástico pesado y se lo lanzó. Valeria lo atrapó y comenzó a maniobrar para clavarlo contra las vigas sanas, creando un parche de emergencia. «Más fuerte», gritó Julián, sintiendo cómo sus brazos temblaban. No por el peso de la mesa, sino por el esfuerzo de mantener la postura en un suelo resbaladizo. Sus músculos de gimnasio, diseñados para verse bien en trajes entallados, ardían con el esfuerzo real. Esto no era levantar pesas en un ambiente climatizado, esto era supervivencia pura y dura. Valeria golpeaba los clavos con furia y precisión. Bang, bang, bang. Cada martillazo era un desafío a la tormenta. «Julián, la mesa se mueve», advirtió ella cuando una ráfaga de viento sacudió la casa entera.
Julián apretó los dientes. Se quitó la corbata de seda mojada que lo estaba asfixiando y la tiró al suelo. Se abrazó a las patas de la mesa, usando su propio cuerpo como contrapeso, anclándose al suelo. El agua seguía cayendo sobre él, empapando su cabello, sus pantalones, sus calcetines. Sentía el frío calándole hasta los huesos, pero una extraña y feroz determinación le quemaba el pecho. No iba a dejar que esa casa se cayera, no esta noche, no con sus hijos dentro. «Ya casi», gritó Valeria. Con un último esfuerzo, ella aseguró la esquina final de la lona. El flujo de agua se detuvo abruptamente, convirtiéndose en un goteo manejable que resbalaba hacia un lado, cayendo dentro de una cubeta que ella había pateado a la posición correcta. Valeria bajó de la mesa, temblando, empapada de sudor y lluvia. Aterrizó frente a Julián. Ambos respiraban con dificultad, el pecho subiendo y bajando al unísono. Estaban a centímetros el uno del otro, en la penumbra, chorreando agua sucia. Julián se pasó una mano por la cara para limpiarse el barro de los ojos. Por primera vez en años, su apariencia era un desastre absoluto. Su camisa estaba desgarrada en el hombro, manchada de marrón y gris. Su cabello perfecto era un caos, pero cuando miró a Valeria, no vio juicio en sus ojos. Vio asombro. «Lo arreglamos», dijo él, jadeando, con una sonrisa incrédula asomando en sus labios. No era una sonrisa de suficiencia corporativa, era una sonrisa primaria, de triunfo contra los elementos. «Tú», Valeria lo miró de arriba a abajo, incrédula. «Te arruinaste la ropa, Julián. Ese traje debe valer más que mi vida entera». Julián miró su camisa destrozada y soltó una carcajada ronca, una risa que lo sorprendió a él mismo. «Al diablo con el traje», dijo, y lo decía en serio. En ese momento, con la adrenalina corriendo por sus venas, el valor de la tela le parecía la cosa más absurda del mundo. Un llanto suave vino desde la cocina. Los gemelos se habían despertado por el ruido. La realidad volvió a asentarse. El peligro inmediato había pasado, pero la noche seguía siendo fría. «Ve con ellos», le dijo Julián a Valeria, su voz volviendo a ser suave. «Yo limpiaré este desastre». «No sabes usar un trapeador, Julián», replicó ella, aunque había una nota de calidez en su voz que no estaba allí antes. «Aprenderé», contestó él, tomando la jerga vieja que estaba en un rincón. «Dijiste que tenía que aprender, ¿no? Empiezo ahora». Valeria lo observó un segundo más, como si estuviera viendo a un extraño con la cara de su exmarido, y luego corrió hacia la cocina para consolar a los niños. Julián se quedó solo en la sala en penumbras. Tomó el trapeador, un objeto que probablemente nunca había tocado en su vida adulta, y comenzó a empujar el agua hacia la puerta. Sus movimientos eran torpes, ineficientes. Le dolía la espalda. Tenía frío. Pero mientras limpiaba el barro que amenazaba el hogar de sus hijos, Julián Castillo sintió una satisfacción extraña, una que ningún cierre de contrato en Wall Street le había dado jamás. Estaba protegiendo algo real. El amanecer llegó con una calma engañosa. La tormenta se había disipado, dejando tras de sí un cielo de un azul insultantemente limpio y un sol brillante que hacía vaporizar el agua de los charcos, cubriendo el valle con una neblina baja y mística. Julián despertó con un gemido. Había dormido, si a eso se le podía llamar dormir, en el viejo sofá de la sala, con las piernas colgando por fuera debido a su altura. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. Su cuello estaba rígido, su espalda baja pulsaba con dolor, y sentía la piel pegajosa por la humedad de su ropa secada al aire. Abrió los ojos, y lo primero que vio fue el techo. La lona azul seguía allí, firme, conteniendo los daños. Un pequeño recordatorio de la batalla de la noche anterior. Se incorporó lentamente, crujiendo.
El aroma a café recién hecho inundaba la cabaña, un olor rico y terroso que activó sus sentidos. Miró hacia la cocina. Valeria estaba de espaldas, preparando algo en la estufa. Pero no estaba solo. Sentados en el suelo, a unos metros de él, Tomás y Lucas lo observaban con la intensidad de dos científicos estudiando un espécimen raro. Julián se sintió repentinamente expuesto. Sin su saco, que seguía cubriendo a los niños la noche anterior y ahora estaba doblado pulcramente sobre una silla, con la camisa arrugada y sucia, y sin sus gafas de sol, no tenía dónde esconderse. Era solo un hombre desaliñado frente a sus jueces más severos. «Buenos días», dijo Julián, su voz ronca por el sueño. Los niños no respondieron de inmediato. Lucas, el más reservado, se escondió un poco detrás de su hermano. Tomás, sin embargo, sostenía algo en sus manos. Era el camión de juguete, el mismo que Julián había despreciado el día anterior. Tomás se puso de pie y caminó lentamente hacia el sofá. Se detuvo justo frente a las rodillas de Julián. Levantó el camión, mostrándole la rueda trasera que colgaba de un eje de plástico roto. «Papá lo rompió», dijo Tomás. El corazón de Julián dio un vuelco violento. «Papá». La palabra resonó en su cabeza como un disparo. «¿Qué?», preguntó, con la voz estrangulada. «Su papá», intervino Valeria desde la cocina sin girarse, aunque su voz tensa revelaba que estaba escuchando cada palabra. «Se refiere a que él lo rompió, no tú. Bueno, técnicamente no tiene papá. Se refiere a una figura imaginaria a la que culpa cuando rompe cosas». Julián tragó saliva. La aclaración dolió más que el error. Para Tomás, papá era un concepto abstracto, un fantasma, o peor, un sinónimo de torpeza, no una persona real. Julián miró el juguete. Era un camión de plástico barato, probablemente comprado en un mercado local. En su vida anterior, la solución hubiera sido simple: sacar el teléfono, ordenar el mejor camión a control remoto del mercado y esperar la entrega. Pero aquí, con el teléfono muerto y el camino bloqueado por el lodo, esa opción no existía. Miró a Tomás a los ojos. El niño esperaba una solución. No quería un juguete nuevo mañana. Quería su juguete arreglado ahora. «Déjame ver», dijo Julián, extendiendo la mano. Tomás dudó un segundo, pero le entregó el camión. Julián lo examinó. El eje de plástico se había partido. Necesitaba pegamento o algo para unirlo. «Valeria», llamó él sintiéndose inútil de nuevo. «¿Tienes pegamento? Cola loca. ¿Algo?» «Se acabó hace meses», respondió ella trayendo 2 tazas de café humeante y dejándolas en la mesa. «Tienes cinta adhesiva en el cajón de la entrada, pero no creo que aguante». Julián miró alrededor, frustrado. Su mente de ingeniero, esa que había abandonado por las finanzas, empezó a trabajar. Vio la corbata de seda que había tirado al suelo la noche anterior. La recogió. Estaba manchada y arrugada. Una pieza de Hermès de $200. Sacó un pequeño cuchillo de bolsillo que siempre llevaba en su llavero, una costumbre de su abuelo que nunca había perdido, a pesar de su sofisticación. Cortó una tira fina de la seda de la corbata. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa al ver lo que hacía, pero no dijo nada. Julián usó la tira de seda resistente para atar el eje roto con un nudo complejo, reforzándolo. Luego, tomó un palillo de dientes de la mesa, lo partió y lo usó como férula, atándolo con más seda. Era una cirugía de campo tosca pero funcional. Probó la rueda. Giraba. Un poco chueca, pero giraba. «A ver», dijo Julián bajando al suelo, al nivel de los niños. Puso el camión sobre la madera y lo empujó suavemente hacia Tomás. El camión rodó, tambaleándose un poco, pero avanzó sin que la rueda se cayera. La cara de Tomás se iluminó con una sonrisa que valía más que todas las acciones de la bolsa de valores juntas. «¡Arreglado!»,
gritó el niño, agarrando el camión y haciéndolo rodar por la alfombra, haciendo ruidos de motor con la boca. Brum, brum. Lucas, viendo el éxito de la operación, se acercó tímidamente. No tenía un juguete roto, pero traía un libro viejo al que le faltaban la portada y varias páginas. Se lo tendió a Julián sin decir nada, simplemente esperando su turno de atención. Julián tomó el libro. No podía arreglarlo con seda, pero entendió lo que el niño quería. «¿Quieres que te lea?», preguntó. Lucas asintió solemnemente. Julián abrió el libro. Era un cuento clásico sobre un conejo que quería llegar a la luna. Julián carraspeó, sintiéndose más nervioso que antes de una presentación ante inversionistas chinos. Empezó a leer. Al principio su voz era monótona, de lector de noticias, pero al ver que Lucas perdía interés, Julián se detuvo. Recordó cómo su propia madre le leía cuando era niño, haciendo voces. Respiró hondo, dejando caer otra capa de su armadura. Empezó de nuevo, esta vez haciendo una voz chillona para el conejo y una voz grave para el búho. Lucas abrió los ojos como platos. Tomás detuvo su camión para escuchar. Una pequeña risa se escapó de los labios de Lucas cuando Julián imitó el estornudo del conejo. Desde la cocina, Valeria se apoyó en el marco de la puerta, taza de café en mano. Observaba la escena con una mezcla de emociones indescriptible. Veía al hombre que había odiado durante años, sentado en el suelo sucio, con la camisa de diseñador manchada, leyendo cuentos con voces ridículas para ganarse la aprobación de 2 niños de 3 años. Julián levantó la vista y cruzó la mirada con ella. Por un segundo, el tiempo se detuvo. No había hostilidad en los ojos de Valeria, solo una evaluación silenciosa. «El café se enfría», dijo ella suavemente. «Gracias», respondió él. Lucas se apoyó contra el brazo de Julián para ver mejor los dibujos del libro. El contacto físico fue eléctrico para Julián. El peso del niño, su calor, su confianza implícita al recargarse en él. Julián sintió que se le cerraba la garganta. Estaba aterrorizado. Sabía que este momento era frágil. Sabía que afuera, el mundo real y sus abogados lo esperaban. Pero en ese instante, con un niño a cada lado y el olor a café llenando la cabaña remendada, Julián Castillo entendió que la verdadera negociación de su vida apenas estaba comenzando. Y esta vez, perder no era una opción. Sin embargo, la paz fue efímera. Un sonido lejano, pero creciente, rompió la magia de la mañana. No era el viento, era el sonido inconfundible de maquinaria pesada. Valeria se tensó de inmediato, la taza temblando en su mano. «¿Qué es eso?», preguntó ella, la alarma volviendo a su voz. Julián escuchó con atención. Motores diésel, grandes. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. A lo lejos, en la entrada del valle, vio los colores amarillos brillantes de excavadoras y camiones de volteo, abriéndose paso a la fuerza por el camino lodoso. «Son mis contratistas», dijo Julián, sintiendo un frío en el estómago. Se suponía que no debían venir hasta la próxima semana. «Vinieron a derribar la casa», susurró Valeria con el horror pintado en el rostro. «Julián, vinieron por nosotros». El nosotros flotó en el aire. Julián miró a los niños, luego a la maquinaria que avanzaba como un ejército invasor que él mismo había convocado. Su pasado estaba llegando para demoler su presente, y él era el único que podía detenerlo. Pero para hacerlo, tendría que enfrentarse al monstruo que él mismo había creado. El ruido era un monstruo físico. El rugido de los motores diésel de las retroexcavadoras vibraba en los tablones del suelo, haciendo tintinear las tazas de café sobre la mesa y sacudiendo el polvo de los rincones olvidados. Era el sonido del progreso, tal como Julián lo había definido durante toda su carrera. Pero ahora,
escuchado desde el interior de la casa que ese progreso venía a destruir, sonaba a apocalipsis. Valeria soltó la taza, que se hizo añicos contra el suelo, derramando el líquido oscuro como una premonición. Su rostro perdió todo color, volviéndose una máscara de terror absoluto. Corrió hacia los niños, que se habían tapado los oídos, asustados por la invasión acústica. «¡Me mentiste!», gritó ella girándose hacia Julián con los ojos llenos de lágrimas de traición. Ya no había duda, ni tregua, ni lectura de cuentos. Solo había una madre acorralada. Todo esto fue un teatro. Jugaste a ser el papá bueno mientras tus perros de presa venían a sacarnos a la fuerza. ¡No! Julián levantó las manos, intentando acercarse, pero ella retrocedió, empujando a los gemelos detrás de ella hacia la esquina más lejana de la cocina. «Valeria, escúchame. Yo no ordené esto para hoy. Se suponía que... Le interrumpió ella con veneno. ¿Que tendrías el cheque firmado antes de que llegaran las máquinas? ¿Querías ahorrarte el espectáculo de ver a tus hijos llorando mientras tiran las paredes? Eres un monstruo, Julián. Sal de mi casa». Julián sintió una punzada de dolor más aguda que cualquier pérdida financiera. La desconfianza de ella estaba justificada. Él había creado esa desconfianza ladrillo a ladrillo durante años. Sin decir una palabra más, Julián dio media vuelta y salió al porche. El panorama era desolador. 3 inmensas máquinas amarillas, salpicadas de barro, avanzaban por el camino de acceso, destrozando la poca vegetación que quedaba y convirtiendo el sendero en un pantano intransitable. Al frente, una camioneta 4x4 con el logotipo de Castillo Developments frenó bruscamente frente a su deportivo atascado. De la camioneta bajó Méndez, su capataz de confianza. Un hombre robusto, con casco y chaleco reflectante, que sostenía unos planos en la mano. Méndez sonrió al ver a su jefe en el porche, aunque su expresión cambió rápidamente a confusión al notar el estado deplorable de Julián. Sin saco, con la camisa de $300 manchada de grasa y barro, y el cabello revuelto. «Señor Castillo», gritó Méndez, tratando de hacerse oír sobre el ruido de los motores. «No esperábamos encontrarlo aquí en persona. ¡Qué dedicación!». Julián bajó los escalones de 2 en 2, ignorando el lodo que engullía sus calcetines. Caminó hacia la maquinaria con una furia que hizo retroceder a Méndez un paso. «Apaga eso», rugió Julián, señalando la retroexcavadora más cercana, cuya pala mecánica ya se elevaba amenazante sobre la cerca del jardín de Valeria. «Apaga todo ahora mismo». Méndez parpadeó confundido. «Pero, jefe, usted dijo claramente en el correo del lunes, sin retrasos, sin excusas, quiero el terreno limpio para el día 15. Estamos adelantando trabajo porque el pronóstico del clima es malo para la próxima semana. Solo seguimos sus órdenes de eficiencia agresiva». Las propias palabras de Julián le golpearon en la cara. Eficiencia agresiva, su lema, su mantra. Ahora veía lo que significaba en la práctica: terror para una familia vulnerable. «He dicho que lo apagues, maldita sea». Julián agarró a Méndez por las solapas de su chaleco. «Lárguense, saquen estas máquinas de aquí». Méndez, asustado por la violencia inusual de su jefe, hizo una señal frenética a los operadores. Los motores bajaron de revoluciones hasta quedar en un ralentí ronroneante, pero no se apagaron. «Señor, hay un problema», balbuceó el capataz. «El abogado Salgado está en la línea satelital. Ha estado intentando contactarlo toda la mañana. Dice que los permisos de demolición caducan mañana si no iniciamos obras». Méndez le tendió un teléfono satelital robusto. Julián lo arrancó de su mano y se lo llevó a la oreja. «Salgado», ladró. «Julián». Por fin. La voz de su abogado sonaba nítida y despreocupada, a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina climatizada. «Méndez me dice que estás en el sitio. Perfecto. Escucha,
El alcalde del pueblo está presionando. Necesitamos derribar esa estructura ilegal hoy mismo para asegurar la zonificación. Si no lo hacemos, la competencia podría meter un amparo. Dale luz verde a Méndez. Julián miró hacia la cabaña. A través de la ventana sucia, vio la silueta de Valeria abrazando a los niños. Estaban aterrorizados. Y el hombre al teléfono, su mano derecha, hablaba de estructura ilegal, refiriéndose al único refugio de sus hijos. «Se cancela, Salgado», dijo Julián con una voz fría y mortal. «Se cancela el proyecto, se cancela el resort». «¿Qué? Julián, ¿estás bebiendo?» Salgado soltó una risa nerviosa. «Tenemos 50 millones invertidos. Los inversionistas coreanos nos comerían vivos. No puedes cancelar esto por sentimentalismo. Esa mujer te está manipulando, ¿verdad? Te dije que era una cazafortunas. Dale el cheque y que Méndez pase la máquina. Es solo madera vieja, Julián». «No es madera vieja, es mi familia, imbécil», gritó Julián tan fuerte que los operadores de las máquinas lo escucharon. «Es mis hijos, despide a todos, no quiero ver una sola máquina aquí». Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. Julián cortó la llamada y le lanzó el teléfono a Méndez con tanta fuerza que el aparato golpeó contra el pecho del capataz. «Saca estas máquinas de aquí», ordenó Julián, respirando agitadamente. «Ahora». «Jefe, no podemos», dijo Méndez mirando el suelo. «Mire el camino». Las orugas de las máquinas han batido el barro. Con la lluvia de anoche y el peso de las excavadoras, el camino está destrozado. Si intentamos girar ahora, nos vamos a atascar o a volcar. Tenemos que esperar a que se seque un poco. Estamos atrapados aquí por lo menos unas horas. Julián miró el camino. Era cierto. Lo que antes era un sendero difícil, ahora era un río de lodo espeso y profundo, churneado por las toneladas de acero. Habían bloqueado la única salida. Su auto deportivo estaba inmovilizado, y ahora las máquinas formaban una barrera de metal amarillo entre la cabaña y el mundo. «Pues apáguenlas y lárguense a pie», escupió Julián. «No quiero ver a nadie cerca de la casa. Si alguien pisa el porche, lo despido y lo demando». «¿Entendido?» Méndez asintió frenéticamente y corrió a dar las órdenes. El silencio volvió al valle cuando los motores finalmente callaron, pero la tensión seguía electrificando el aire. Julián se pasó las manos por el cabello, tratando de calmar su ritmo cardíaco. Había detenido el ataque, pero el daño estaba hecho. Caminó lentamente de regreso a la cabaña. Subió los escalones, sintiendo el peso de sus errores. Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. «Valeria», llamó golpeando suavemente la madera. «Se han ido. Bueno, han parado. No van a hacer nada. Vete, Julián». La voz de ella llegó ahogada desde el otro lado. «Te escuché hablar con tu abogado. Escuché cómo planeaban esto. Estructura ilegal. Cazafortunas». «No». Julián golpeó la puerta con la palma abierta. «Eso lo dijo él, no yo. Yo los defendí. Cancelé el proyecto». «No te creo», respondió ella, y el sonido de un cerrojo adicional deslizándose rompió el corazón de Julián. «Ya no sé qué es verdad y qué es mentira contigo. Solo sé que mis hijos están llorando de miedo por tu culpa. Déjanos en paz. Espera en tu auto de lujo hasta que puedas irte y no vuelvas nunca». Julián apoyó la frente contra la puerta cerrada. Quería gritar que había cambiado, que los amaba, que haría cualquier cosa por ellos. Pero las palabras eran baratas, y él había gastado todo su crédito. Se deslizó hasta sentarse en el suelo del porche, derrotado, separado de su familia por una puerta de madera podrida y un abismo de 9 años de indiferencia. La tarde cayó con una pesadez asfixiante. El aire estaba saturado de humedad, y aunque la lluvia había cesado, el valle se había convertido en una olla de presión de vapor y calor. Julián seguía en el porche, sentado como un perro guardián penitente, mirando cómo los operarios de las máquinas fumaban cigarrillos a la distancia.
junto a sus monstruos de metal inactivos. Dentro de la casa, el silencio había reemplazado al llanto, lo cual, paradójicamente, inquietaba más a Julián. De repente, un sonido rompió la quietud. No era un llanto normal. Era un sonido seco, rasposo, como un fuelle roto intentando aspirar aire. Jic, tos, ji. Julián se puso rígido. Pegó la oreja a la puerta. Lucas, mírame. La voz de Valeria sonaba al borde del pánico. Respira, mi amor, levanta los brazos. El sonido se repitió, más agónico esta vez. Un silbido agudo al inhalar, estridor. Julián reconoció el sonido de una crisis respiratoria grave. Lo había escuchado una vez en un socio que tuvo un shock anafiláctico en una cena. «Valeria», gritó Julián golpeando la puerta. «Valeria, abre. ¿Qué pasa?» La puerta se abrió de golpe. Valeria estaba pálida, con los ojos desorbitados, cargando a Lucas en brazos. El niño tenía la cara roja, los labios empezando a tornarse de un azul pálido y los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo de respirar. Su pecho se hundía violentamente con cada intento fallido de meter aire. «No puede respirar», gritó ella temblando. «Es el moho, las esporas que levantó el techo roto y el polvo de las máquinas. Se le cerró el pecho». Julián miró al niño. Lucas lo miró de vuelta con terror puro, una mano pequeña aferrada a su garganta. «¿Tienes medicina? ¿Su inhalador?» «Está vacío», sollozó Valeria, mostrándole un pequeño envase de plástico que había exprimido hasta la última gota. «Se acabó la semana pasada y no tenía dinero para comprar otro. Julián, se me muere, haz algo». Julián miró hacia el camino. Su deportivo estaba enterrado hasta el chasis en el lodo. Las máquinas excavadoras bloqueaban el paso. La camioneta de Méndez estaba detrás de las máquinas, inaccesible. Y aunque lograran pasar, el lodo era tan profundo que ningún vehículo normal saldría de allí. Estaban atrapados. El tiempo se ralentizó. Julián miró los labios azules de su hijo. Su cuenta bancaria con millones de dólares no podía comprar oxígeno en medio de la selva. Sus contactos no servían. Su poder era nulo, pero tenía piernas. «Dame al niño», ordenó Julián. No fue una petición. Fue un instinto primario tomando el control. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Valeria, aferrándose a Lucas. «Correr. El pueblo está a 6 kilómetros. La clínica está en la entrada. No llegarás. El camino es un pantano. Dámelo». Julián le arrancó suavemente al niño de los brazos. Lucas pesaba poco, demasiado poco para su edad, pensó con amargura. Pero en ese momento se sintió como el peso del mundo entero. Julián acomodó la cabecita de Lucas sobre su hombro. «Cuida a Tomás», le dijo a Valeria. «Voy a traerlo de vuelta. Te lo juro por mi vida». Sin esperar respuesta, Julián saltó los escalones del porche y echó a correr. Sus pies se hundieron en el barro al instante. El lodo le llegaba a los tobillos, succionando sus zapatos, tratando de retenerlo. Cada paso era una batalla. Ploc, ploc, ploc. El sonido de sus pies luchando contra la tierra era el único ritmo en su cabeza. Pasó junto a las máquinas. Méndez lo vio pasar corriendo con el niño en brazos. «Jefe», gritó el capataz. «¿Qué pasa?» «Apártate», bramó Julián sin detenerse, con una mirada tan salvaje que Méndez se quedó petrificado. Julián salió del perímetro de la casa y entró en el camino forestal. Aquí el barro era peor. Era arcilla roja, resbaladiza como el hielo. A los 500 metros, Julián perdió un zapato. El mocasín italiano se quedó atrapado en el lodo. No se detuvo. Siguió corriendo con un pie descalzo y el otro calzado, sintiendo las piedras y las ramas cortándole la piel a través del calcetín de seda. Lucas jadeaba en su oído. Un sonido terrible, como de papel arrugándose. «Aguanta, campeón»,
jadeaba Julián, apretando al niño contra su pecho para darle calor, aunque ambos estaban sudando a mares. Papá está aquí. Papá te lleva. No te duermas, Lucas. Mírame. A los 2 kilómetros, el dolor en las piernas de Julián era insoportable. Él iba al gimnasio, sí. Corría en una cinta ergonómica con aire acondicionado mientras veía las noticias financieras. Esto no era deporte, esto era agonía. El aire caliente le quemaba los pulmones. El barro le pesaba como plomo. Resbaló. Cayó de rodillas violentamente sobre una piedra afilada. Un grito de dolor se le escapó, pero giró el cuerpo en el aire para caer de espaldas y proteger a Lucas. Quedó tendido en el lodo un segundo, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse. Lucas soltó un gemido débil. Ese sonido fue como una inyección de adrenalina directa al corazón. Julián se levantó, ignorando la sangre que manaba de su rodilla y manchaba su pantalón destrozado. Se quitó el otro zapato con furia y siguió corriendo descalzo. Su traje de $1000 era jirones. Su dignidad corporativa había desaparecido. Ahora era solo un animal protegiendo a su cría. «Ya falta poco», gritó a la nada, aunque sabía que faltaban kilómetros. Empezó a hablarle a Lucas para mantenerlo consciente y para mantenerse cuerdo él mismo. «Vas a estar bien, Lucas. Te voy a comprar el camión más grande del mundo. Vamos a ir a la luna, como el conejo del cuento. ¿Me oyes? Vamos a ir a la luna tú y yo. Pero tienes que respirar. Respira, maldita sea». Su visión se nublaba. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera romperse. Julián Castillo, el hombre que nunca sudaba, estaba bañado en una mezcla de lodo, sangre y sudor. De repente, escuchó pasos detrás de él, pesados, rápidos. Giró la cabeza, temiendo ver a la muerte persiguiéndolos. Era Valeria. Ella corría unos metros detrás de él, con el rostro desencajado, sus botas de trabajo golpeando el barro. No se había quedado. Había dejado a Tomás con una vecina cercana o lo había traído. Julián no podía ver, pero ella estaba allí. No lo había dejado solo. «No pares», gritó ella con la voz rota. «Ya veo las luces del pueblo». La visión de ella le dio el último impulso que necesitaba. Julián sacó fuerzas de donde no las había. Aceleró el paso, convirtiendo su carrera en un sprint desesperado. Las primeras casas del pueblo aparecieron entre la bruma. Los perros ladraron. Julián irrumpió en la calle principal, un espectro cubierto de barro cargando un bulto inerte. La clínica rural estaba al final de la calle. Una casita blanca con una cruz roja despintada. Julián subió la rampa de acceso, casi tropezando, y pateó la puerta de cristal con su pie descalzo y sangrante. «¡Ayuda!». Su grito fue un aullido desgarrador que paralizó a la recepcionista y a las 2 enfermeras que estaban charlando. «¡Mi hijo! ¡Se muere!». Valeria entró segundos después, colapsando en el suelo de la entrada, jadeando. Una doctora joven salió de un consultorio, vio el estado del niño y actuó de inmediato. Le arrancó a Lucas de los brazos a Julián. «A la sala de trauma, rápido», ordenó la doctora. «Epinefrina y oxígeno, ya». Se llevaron a Lucas detrás de unas puertas batientes. Julián se quedó de pie en medio de la sala de espera, temblando incontrolablemente. Miró sus manos vacías. Estaban cubiertas de barro rojo, pero temblaban con la memoria del peso de su hijo. Sus piernas cedieron finalmente. Cayó al suelo, no con elegancia, sino como un edificio demolido. Se quedó allí, respirando el olor a antiséptico, rezando a un Dios en el que no había pensado en años, ofreciendo todo su dinero, toda su empresa, toda su vida, a cambio de que ese pequeño pecho volviera a llenarse de aire. Valeria se arrastró por el suelo hasta él. No dijo nada. Simplemente le tomó la mano, esa mano sucia que había firmado su abandono y ahora había luchado por su redención. Y en ese contacto, en medio del terror, hubo un perdón silencioso.
Julián apretó la mano de ella y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Mientras las puertas de la sala de trauma permanecían cerradas, guardando el destino de su universo. El tiempo en la sala de espera de una clínica rural no se mide en minutos ni en horas, sino en latidos dolorosos. El reloj de pared, un aparato de plástico barato con el segundero ruidoso, marcaba el ritmo de la tortura. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era una posibilidad de vida o una sentencia de muerte. Julián seguía en el suelo. No se había levantado. La recepcionista, una mujer mayor con cara de haberlo visto todo, le había ofrecido una silla y un vaso de agua, pero él había rechazado ambos con un movimiento imperceptible de cabeza. Sentía que no merecía la comodidad. No mientras su hijo luchaba por respirar detrás de esas puertas batientes de color crema. Estaba sentado con las piernas estiradas, los pantalones de diseñador hechos jirones, revelando rodillas raspadas y cubiertas de costras de sangre seca y barro. Sus pies descalzos eran un mapa de cortes y moretones, hinchados y sucios. Pero a Julián no le dolía el cuerpo. El dolor físico era una distracción bienvenida, un ancla que le impedía volverse loco. Lo que le dolía era el alma, una parte de su anatomía que había ignorado durante tanto tiempo que había olvidado que podía sangrar. Valeria estaba sentada en una de las sillas de metal, encorvada hacia adelante, con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. No lloraba. Estaba en ese estado de shock silencioso donde el cuerpo conserva energía para el golpe final. «Corriste», dijo ella de repente. Su voz sonó extraña en el silencio aséptico, ronca y baja. Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hundidos en cuencas oscuras. «¿Qué? Corriste», repitió ella levantando la cabeza para mirarlo. Había asombro en su mirada, mezclado con una gratitud reacia. 6 kilómetros, Julián, en el barro, con un niño en brazos. Nunca imaginé que fueras capaz de hacer algo así. Siempre te vi como un hombre que paga para que otros suden. Julián miró sus manos sucias, las manos que antes solo sostenían bolígrafos Montblanc y vasos de cristal. No fue suficiente, susurró él, la culpa aplastándole el pecho. Si hubiera llegado antes, si hubiera traído el medicamento, si no hubiera bloqueado el camino con mis malditas máquinas, esto no estaría pasando. Soy el culpable, Valeria, de todo, del techo roto, del polvo, del estrés. Casi mato a mi propio hijo con mi arrogancia. Pero lo trajiste, insistió ella, bajando de la silla para sentarse en el suelo junto a él, sin importarle manchar su ropa con el barro que él desprendía. Cuando se le cerró el pecho, no llamaste a tu abogado. No te quedaste en el porche lamentándote. Lo cargaste. Te destrozaste los pies. Eso no lo hace un millonario, Julián. Eso lo hace un padre. La palabra padre flotó en el aire, pero esta vez no sonó como una acusación. Sonó como una posibilidad. Antes de que Julián pudiera responder, las puertas batientes se abrieron. El sonido metálico hizo que ambos se pusieran de pie de un salto, ignorando el dolor muscular. La doctora joven salió, quitándose unos guantes de látex. Parecía cansada, pero su expresión era tranquila. ¿Familiares de Lucas Rivas?, preguntó, aunque eran los únicos en la sala. «Somos nosotros», dijo Julián, dando un paso adelante, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. «¿Cómo está?» Está estable», dijo la doctora, y esas dos palabras fueron como oxígeno puro, entrando en los pulmones de Julián. Llegó en estado crítico. Un broncoespasmo severo inducido por alérgenos, probablemente moho y polvo, complicado con un cuadro de estrés. La epinefrina abrió las vías y el oxígeno hizo el resto. Ahora está durmiendo. Lo tenemos con nebulizaciones y esteroides, pero el peligro inminente ha pasado. Julián soltó el aire que había estado conteniendo durante 2 horas. Sus piernas fallaron de nuevo y tuvo que apoyarse en la pared para no caer.
Valeria soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con la mano. ¿Podemos verlo?, preguntó ella. Solo uno a la vez por ahora. Necesita tranquilidad, dijo la doctora mirándolos a ambos. Luego, su mirada se detuvo en Julián, en su estado lamentable, en sus pies sangrantes. Señor, debería dejar que le curemos esas heridas. Parece que ha corrido un maratón descalzo sobre vidrios. Después, dijo Julián sacudiendo la cabeza. Ve tú, Valeria. Tú eres su madre. Tú lo has cuidado siempre. Yo esperaré. Valeria lo miró. Vio la penitencia en sus ojos. Vio que él realmente creía que no merecía entrar. Ella extendió la mano y le tocó el brazo suavemente. Entra tú primero, dijo ella con firmeza. Él sabe que yo estoy aquí. Siempre estoy aquí, pero necesita saber que tú también estás. Necesita ver que el hombre que lo cargó no se fue. Julián asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Caminó hacia la puerta como si entrara en una catedral. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el monitor de signos vitales que emitía un pitido rítmico y tranquilizador. Lucas parecía minúsculo en la camilla de hospital, con una mascarilla de oxígeno transparente cubriendo su nariz y boca, y una vía intravenosa en su bracito delgado. Julián se acercó lentamente, con miedo de hacer ruido, con miedo de romper la fragilidad del momento. Se paró junto a la cama. Lucas dormía profundamente, agotado por la batalla por respirar. Su pecho subía y bajaba con una suavidad milagrosa. Julián extendió su mano temblorosa y rozó la mejilla del niño con el dorso de sus dedos. Estaba tibia, estaba viva. Las lágrimas que había contenido durante años de frialdad corporativa finalmente se rompieron. No fue un llanto bonito, fue un llanto feo, silencioso y convulsivo. Lloró por los 4 años perdidos. Lloró por la crueldad con la que había tratado a Valeria. Lloró por el hombre vacío que había sido hasta esa mañana. «Perdóname, Lucas», susurró, su voz quebrándose en la quietud de la habitación. «Perdóname por no estar. Perdóname por ser ciego. Te prometo, te juro por mi vida, que nunca más te faltará el aire. Nunca más tendrás miedo. Voy a pasar el resto de mis días mereciendo ser tu papá». Lucas se removió en sueños, y su pequeña mano se cerró instintivamente alrededor del dedo índice de Julián. El agarre era débil, pero para Julián se sintió más fuerte que el acero. En ese contacto se selló un pacto inquebrantable. El millonario solitario había muerto en ese camino de barro. En esa habitación había nacido un hombre nuevo. Cuando Julián salió de la habitación 10 minutos después, Valeria lo esperaba. Él ya no tenía la postura arrogante del magnate. Caminaba cojeando, sucio y agotado, pero había una luz en sus ojos que no estaba allí antes. Una claridad absoluta. «Tu turno», le dijo a ella. Valeria asintió y entró. Julián se quedó en el pasillo. Se acercó a la recepcionista. «Necesito un teléfono», dijo Julián. «¿Para llamar a alguien que lo venga a buscar?», preguntó la mujer. «No», respondió Julián mirando sus pies descalzos. «Para destruir mi antigua vida». La mujer le prestó el teléfono fijo del mostrador. Julián marcó el número de su abogado personal, Salgado. Sabía el número de memoria, un vestigio de su vida anterior. «¿Julián?», contestó Salgado al segundo tono, sonando irritado. «¿Dónde diablos estás? Méndez dice que te volviste loco y los echaste a todos. Tengo a los inversores al teléfono. Esto es un desastre de relaciones públicas». «Cállate, Salgado». La voz de Julián fue tranquila, pero tenía el peso de una sentencia judicial. «Estás despedido». «¿Qué?» «Julián, estás estresado, no sabes lo que...» «Estás despedido. Y quiero que antes de irte, redactes un documento transfiriendo la propiedad del Valle de San Lorenzo a un fideicomiso a nombre de Lucas y Tomás Rivas. El valle no se toca. El proyecto se cancela definitivamente».
«Estás tirando 50 millones a la basura», gritó el abogado. «No», corrigió Julián, mirando a través del cristal de la puerta de la habitación donde Valeria besaba la frente de su hijo. «Estoy haciendo la única inversión que vale la pena. Hazlo, o te aseguro que usaré cada centavo que me queda para destruirte profesionalmente. Tienes una hora». Colgó el teléfono con suavidad. Se sentía ligero, se sentía libre. Se sentó de nuevo en el suelo. Apoyó la cabeza contra la pared y por primera vez en 10 años durmió sin pesadillas, esperando a que su familia estuviera lista para volver a casa. El sol de la tarde bañaba el valle con una luz dorada y cálida, muy diferente al gris plomizo de aquella tormenta que lo había cambiado todo 6 meses atrás. El aire olía a tierra fértil, a pino y a jazmín. Una camioneta pick-up, robusta y funcional, nada lujosa, subía por el camino de tierra. El camino ya no era un pantano intransitable. Había sido nivelado y cubierto con grava compacta, permitiendo el acceso seguro sin dañar el entorno natural. Julián conducía. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca sencilla y botas de trabajo que tenían marcas reales de uso. Su piel estaba bronceada por el sol, no por una cama de bronceado, y sus manos tenían callos. Se veía más joven, más vivo. A su lado, en el asiento del copiloto, Tomás reía mientras sacaba la mano por la ventana, sintiendo el viento. En el asiento trasero, Lucas dormía plácidamente en su silla de seguridad, abrazado a un camión de juguete nuevo, aunque todavía guardaba el viejo remendado con seda bajo su cama. Llegaron a la cima de la colina. La cabaña seguía allí, pero ya no era una ruina. La estructura original se había conservado, respetando su historia, pero había sido restaurada con amor y precisión quirúrgica. El techo de lámina oxidada había desaparecido, reemplazado por tejas térmicas de color terracota que brillaban al sol. Las paredes de madera podrida habían sido tratadas y reforzadas, luciendo ahora un color barniz cálido y acogedor. El porche, antes inclinado y peligroso, era ahora amplio y seguro, con macetas llenas de flores vibrantes colgando de las vigas. No era una mansión, no había mármol italiano ni grifos de oro. Era una casa, un hogar sólido, protegido contra el frío y la lluvia, con paneles solares en el techo y un sistema de recolección de agua moderno. Valeria salió al porche al escuchar el motor. Llevaba un vestido ligero y el pelo suelto. Se veía radiante, con esa belleza madura que ahora florecía libre de la angustia constante de la supervivencia. No había joyas caras en su cuello, pero su sonrisa era el adorno más valioso. «¿Llegaron?», gritó ella, bajando los escalones mientras Julián estacionaba. Tomás saltó de la camioneta y corrió hacia ella. «Mamá, papá nos enseñó a pescar, pero no pescamos nada», gritó el niño con entusiasmo. Julián bajó del auto y cargó a Lucas, que se despertaba frotándose los ojos. Caminó hacia Valeria y le dio un beso suave en los labios. No era un beso de película posesivo, era un beso de compañero, de equipo, de amor construido día a día. «Tu hijo tiene razón», dijo Julián riendo. «Soy pésimo pescando. Creo que los peces me vieron venir y se rieron de mí. Bueno, al menos no intentaste sobornarlos para que mordieran el anzuelo», bromeó Valeria, tomándolo del brazo mientras caminaban hacia la casa. «Esas tácticas son del viejo Julián. El nuevo Julián prefiere la paciencia, aunque todavía estoy trabajando en ella». Entraron en la casa. El interior era cálido. No había goteras. La cocina estaba llena de comida fresca del huerto que habían replantado juntos. En la pared, donde antes había manchas de humedad, ahora había fotos enmarcadas. Los gemelos jugando en el río, Valeria riendo, y una foto de los 4 juntos, cubiertos de pintura el día que pintaron las habitaciones. «Tengo una sorpresa», dijo Julián después de dejar a Lucas en el suelo. «¿Otra?»,
Julián, prometimos que nada de regalos caros esta semana, le advirtió Valeria con una ceja levantada. No es caro. Bueno, me costó dolor de espalda, así que en términos de esfuerzo fue carísimo. Julián los guió hacia la parte trasera de la casa, hacia el borde del bosque donde empezaba la reserva natural que ahora protegía legalmente todo el valle. Allí, cavado en la tierra negra, había un agujero listo para plantar. A su lado, un árbol joven, un roble, con las raíces envueltas en arpillera. Un roble, explicó Julián mirando a sus hijos. Dicen que tarda 100 años en crecer completamente. Lo plantamos hoy, y cuando ustedes sean viejitos, como yo seré pronto, podrán sentarse bajo su sombra con sus propios nietos. Valeria sintió un nudo en la garganta. Entendió el simbolismo. Julián, el hombre que vivía para el trimestre fiscal, estaba plantando para un futuro que quizás él no vería, pero que estaba asegurando para su descendencia. Estaba echando raíces. «Venid aquí», llamó Julián a los gemelos. Entre los 4, empujaron el árbol dentro del agujero. Tomás y Lucas usaron sus pequeñas palas de plástico para echar tierra, mientras Julián y Valeria usaban palas grandes. Trabajaron juntos, ensuciándose las manos, riendo cuando Lucas le tiró tierra a Tomás por accidente. Cuando terminaron, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de violeta y naranja. Julián se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Miró el árbol, firme en la tierra. Luego miró a su familia. Se agachó frente a los gemelos. «¿Saben por qué plantamos este árbol?», preguntó. «¿Porque es bonito?», aventuró Lucas. «Sí, pero también porque es fuerte», dijo Julián. «Las tormentas vendrán, chicos. Siempre vienen tormentas. Pero si tienes buenas raíces, si estás bien agarrado a la tierra y a los que te quieren, el viento no te tumba. Yo aprendí eso tarde, pero ustedes lo sabrán desde siempre». Se puso de pie y abrazó a Valeria por la cintura, atrayéndola hacia él. «Gracias», le susurró al oído, «por dejarme volver, por no cerrar la puerta ese día». Valeria apoyó la cabeza en su hombro, mirando el valle que ahora estaba a salvo. «No te dejé volver, Julián», respondió ella suavemente. «Te ganaste el regreso». A lo lejos, el viento movió las hojas del roble recién plantado. No hubo sonido de motores, ni de teléfonos sonando, ni de notificaciones bancarias. Solo el sonido de la naturaleza y las risas de 2 niños corriendo alrededor de un árbol. Julián Castillo, el exmillonario solitario, respiró hondo. Su cuenta bancaria era significativamente más pequeña que hace 6 meses. Su reputación en los círculos de negocios estaba arruinada y sus manos estaban llenas de callos. Pero mientras el sol desaparecía tras las montañas, abrazando a la mujer que amaba y viendo crecer a sus hijos, supo con certeza absoluta que, por fin, era el hombre más rico del mundo. Fin.